Hola, bienvenidos al podcast Voces de la Fiscalía. Soy Carmina Gutiérrez y en este episodio nos acompaña el titular de la Unidad Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el licenciado Víctor Valdés Canales. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. El tema de trata de personas para las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, es muy importante conocer cómo trabaja cada investigación que se hace desde la unidad especializada, cómo se trabaja al interior, las personas, cómo están capacitadas y sobre todo, pues tener información a quienes han sido víctimas o cómo evitar ser víctimas de este delito. Y el tema de trata es difícil, es delicado, pero también es importante que todos los ciudadanos del Estado de Nuevo León sepan lo que está pasando y pues agradecemos mucho ese espacio que nos das, esa pequeña pausa en el trabajo que hacen diariamente. Y pues bueno, primero que nada, nos gustaría conocer un poco más sobre este delito de trata de personas. Si nos puedes ampliar a quienes lo han escuchado, ¿a qué se refiere la trata de personas cuando alguien pues lo puede ver en las noticias, lo puede ver en las redes sociales? ¿Qué significa este término? Sí, bueno, este término surgió, ya tiene muchos años, cientos de años de que suceden estas situaciones. Ahora, a través del tiempo se han instalado convenciones y se han hecho leyes precisamente para evitar, prevenir y castigar este tipo de delitos y también pues el auxilio a las víctimas de los mismos. Aquí en Nuevo León, en la Fiscalía del Estado, esta unidad nació en mayo del 2019. Es cuando se crea esta unidad aquí en Nuevo León. Se hace de cero, no existía. Se crea por instrucciones del fiscal general y en mayo del 2019 es cuando se realiza empieza con un protocolo que se hace incluso en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en este se hizo un protocolo de actuación y se hicieron dos partes. Una parte que es de forma pública, de que las personas ahorita pueden tener acceso a él, ver cómo es que pueden ellos actuar en un caso de delito de trata, y otro es para la cuestión interna, ¿verdad?, de la Fiscalía. Esto es para que cualquier persona que llegue a la unidad sepa cuál es el ABC de las investigaciones y no que estén viendo qué van a hacer o pensando qué es lo que tienen que hacer, sino ahí ya hay un protocolo de actuación en donde van todas las variantes para hacer las carpetas de investigación y bueno, también la litigación. La unidad se llama Unidad Especializada, Unidad de Investigación y Litigación especializada en delitos en materia de trata de personas. Esto es porque en la unidad se inician las investigaciones y también se hace la litigación, es decir, ya una vez que esté judicializada, pues se siguen todas las etapas correspondientes después de la imputación y la eventual vinculación. Bueno, pues ya se sigue la audiencia intermedia, la audiencia de juicio y sus demás seguimientos. Y en este caso, a lo mejor a quienes nos escuchan y no conocen tanto los términos legales, ¿cómo pueden identificar la trata? Es decir, así es como se trabaja internamente, pero ¿a qué se le llama trata de personas también? Sí, ahí en la ley general, que es con la que se trabaja la ley de trata de personas, da una definición en su artículo 10 que dice que la trata de personas es toda acción u omisión de una o varias personas para hacer ciertas acciones, como lo puede ser la captación, el enganchar, el transportar, el retener, el entregar, el recibir, el alojar a una o más personas con fines de explotación. Esto es que también manejan 11 tipos de explotación, ¿verdad? Okay. Entre ellos puede ser la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, que aquí es donde puede entrar también lo que es la pornografía infantil. Okay. En este ámbito, también el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el tráfico de órganos y el matrimonio forzado. Estas son las
las 11 tipos de explotación que existen como tipo penal en el país ahora. Ok. Y todavía se escucha el término, no sé si se usa el término de trata de blancas, que hace muchos años así empezó, pero eh, se relaciona con la trata de personas. ¿Nada más se cambió el nombre de blancas por personas o cómo fue? Bueno, este es un término acuñado ya en el siglo XIX. Esto era por la misma circunstancia que en ese entonces eran mujeres, sobre todo, las que se traficaban de un continente a otro, y sobre todo eran mujeres europeas, entonces Ujú. eran mujeres blancas, y por Por eso eso se se queda decía así. trata de blancas. Pero bueno, también ahí pues conocemos como la historia nos ha contado la esclavitud, ¿verdad? De las personas, De color. sí, y que venían provenientes de África y todo eso, y a ellos pues también se les explotaba, ¿verdad? Okey. Y aquí, por ejemplo, se confunde a veces también con el tráfico de personas, o sea, como que a veces la trata de personas y el tráfico de personas pudieran entrar dentro de esta misma ley, o son diferentes leyes. Sí, se comúnmente sí se hace una similitud entre las dos, pero sí hay una diferencia, porque una de ellas, como es la trata de personas, no es voluntaria, Ujú. ¿verdad? Siempre hay una situación de vulnerabilidad que es aprovechada por el tratante y es forzada a hacer una actividad. Y bueno, pues la que la regula su castigo como tipo penal, pues es la Ley General de la Trata de Personas. El tráfico de personas, pues es precisamente el desplazamiento, Ujú. ya sea nacional, internacional, de personas que cruzan de un país a otro. Entonces, aquí sí es voluntario, porque ellos sí quieren ir de un país a otro, y bueno, ahí es donde ellos reciben Son ese, víctimas también, ¿no? exacto. De algunos delitos A ellos es por la ley de migración Ujú. que es castigado ese delito. También no es lo mismo, pero sí ellos pueden en cierto momento pueden ser víctimas también de trata, ¿verdad? Okey, Si dentro de su camino que van de un país a otro sufren alguna explotación, bueno, pues ya serían víctimas de trata también, ¿verdad? okey. Y dentro de estos términos, no sé si se pueda incluir o se incluye actualmente el tema también el tráfico de órganos. O sea, dentro de trata de personas está también el delito de órganos, o eso es aparte, o sea, ese es otro, Sí, ley es una de las 11 casos de explotación, Ujú. precisamente el tráfico de órganos y el experimentar ilícitamente con seres Ah, muy humanos. bien, a eso se refiere. A eso Okey. se refiere, sí. Okey, sí, sobre todo para tener claro, hasta dónde llega, ¿no?, este delito que muchas veces uno normaliza a ciertas cosas que ve, que es testigo y no denuncia porque piensa que, pues, no entra dentro de un delito tal cual, pero yo creo que con esta definición que nos hace, yo creo que más nos puede poner, pues, al tanto de a qué se refiere, ¿no?, todo el tema de trata. ¿Y cómo trabajan en esta unidad? Es decir, ¿cuánto personal tienen? ¿Están capacitados? ¿Cada cuándo acuden a estos, pues me imagino que son certificaciones? ¿Cómo trabaja el equipo? Sí, bueno, aquí se conformó un equipo son 2 fiscales, un servidor, somos 3 personas, y también hay 3 auxiliares de investigación, que esos son en la etapa de la unidad de investigación, estamos nosotros. Ahí también nos apoyamos, obviamente, con la Policía Ministerial del Estado, que también, pues, Que es excelente de la fiscalía, ¿no? La de la Jefe Estatal de Fiscalía. Investigaciones. Excelente trabajo que realizamos con ellos, nos ayudan bastante, nos auxilian. También nos apoyamos con la unidad de inteligencia y análisis, Ujú. que también, bueno, con ellos hacemos muchísimas actividades y dentro de las investigaciones, ¿verdad? Porque pues a veces a nosotros nos llegan datos y esos datos hay que irlos explotando poco a poco con ciertas herramientas Ujú. para poder llegar a un posible responsable. Ujú. A veces son perfiles de alguna red social y bueno, estos tienen que irse pidiendo autorizaciones judiciales para que nos den registros sobre quién Y esto establece realizó. todo, ¿no? O sea, cada proceso o digamos avance que hay en la investigación, pues tiene que tener ciertos permisos y todo esto a lo mejor te lleva más tiempo. O sea, más o menos, ¿qué tan tardado es o cómo se llevan en tiempos estas investigaciones de trata?
Sí, luego a veces dependemos de la cantidad de información que se nos brinde al inicio de la investigación y qué tanta eh, investigación se puede hacer con eso, o que tengamos nosotros que buscar inclusive más datos para poder llegar a una víctima o llegar a un victimario. En este caso, por ejemplo, la más rápida que se ha podido resolver ha sido dentro de un mes, Ah, qué bien. que por los datos suficientes que venían, pues se pudo procesar rápido y bueno, esto resultó en una orden de aprehensión y posteriormente su vinculación a proceso y bueno, ya todo su trámite, Qué bien. que hasta la fecha, bueno, ya fue sentencia. Okey. ¿Y cómo es que actualmente, pues, trabajan estos traficantes de personas o, tratantes de personas? ¿Cómo es ahora lo que están haciendo estos delincuentes, no? ¿Cómo están trabajando? Ahora, bueno, aprovechan precisamente las redes sociales que hay ahora para por ahí enganchar gente. Es decir, pueden hacer anuncios de trabajos muy bien pagados. Entonces, pues la gente en ese tenor se pone en contacto con ellos engañan a la gente, las personas se trasladan con ellos y ya ellos que las tienen, bueno, ya ahí es cuando ejercen una coerción o siguen con el engaño o hay una amenaza, ¿verdad? Siempre aprovechándose de alguna vulnerabilidad de la víctima. Entonces ya con eso ellos los empiezan a explotar en alguno de las 11 formas Ujú. y es como ellos empiezan a trabajar con las víctimas, ¿verdad? Y normalmente sucede cuando una persona está en un estado y, pues, busca una mejor oportunidad de trabajo, probablemente, de pago y, pues, se traslada a otro lugar, a lo mejor con estos engaños. ¿Normalmente son personas de otros estados o son justo aquí de estado de Nuevo León? O sea, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? En nuestras investigaciones que Ujú. hemos hecho hemos encontrado que son de aquí de Nuevo Ah, León, okey. que son de otro estado de la República y que también a lo mejor inclusive son hasta de otro país. Recordemos que pues se vive mundialmente, en algunos países se vive algunas recesiones económicas, bueno, eso los eh, obliga a tratar de salir de su país para buscar los medios para Ujú. subsistir. Entonces, pues pueden migrar incluso a otro país y ahí es donde pueden ser víctimas de trata. Ahora mismo yo creo que lo más que cada caso es regionalizado de acuerdo al estado de la República en el que nos encontramos y su área geográfica. Aquí por nuestra cercanía con las fronteras y por nuestra situación que existe en el estado, lo Ujú. que más se ha dado es más la pornografía infantil. Okey. Esto lo hemos visto creciendo, creció exponencialmente cuando se dio la pandemia. ¿Por qué? Porque las víctimas, ahora menores de edad, que no a veces tenían acceso a una tablet, a un teléfono, a una computadora con internet, precisamente por el hecho de la pandemia, que ahora las clases eran en línea, pues entonces tenían que tener esas herramientas para tomar sus clases. Y lo que originó esto es que sin una supervisión adecuada, pues empezaron a entrar a miles de sitios y ahí empezaron a conocer gente. Fueron engañados, ¿no? Exactamente, y estas gentes pues se encargan de estar monitoreando cuáles son tus vulnerabilidades, te estudian de cierta forma y por ahí es donde te atacan a los menores, ¿verdad? Y los menores pues no tienen la capacidad cognitiva como un adulto para Claro. poder prevenir una situación que vean riesgos. Ellos, como se dice comúnmente, no miden el peligro, precisamente por su condición de vulnerabilidad, su estado cognitivo, que es de un menor de edad y que no está desarrollado como el de un adulto. Eso es lo que más hemos encontrado O sea, el actualmente. perfil de la víctima de trata es mayormente menores de 18 años, menores de edad. Sí, Al menos de los últimos años, después de la pandemia. exacto, menores de 18 años, que lo que ha pasado también hemos detectado que por medio de juegos Ujú. como el Free Fire, el Roblox, estos juegos que existen en la red ahora, por ahí empiezan ellos a jugar normalmente y hay un chat dentro del juego. Ujú. Y por el chat, unas personas los empiezan a contactar, se hacen pasar como que si sean amigos, que son también menores de edad y empiezan a tener un trato. Y ellos, como les digo, identifican
la vulnerabilidad de ese chico o de esa chica, y por ahí ellos empiezan a pedir después fotografías, les llegan a mandar y después ahora les piden más, si no quieren los obligan. Entonces les dicen, si no me mandas, voy a publicarlas, a todos tus familiares se las voy a mandar, se van a dar cuenta. Y pues los menores, al verse en esa situación, pues acceden, ¿verdad? Entonces ahí también es donde se da esa situación de pornografía infantil. Sí, hay que tener más supervisión, sobre todo platicar con pues, los menores, las personas menores de edad, en este caso niños y niñas y adolescentes que están teniendo esta interacción en línea con personas que no sabes dónde están ni de qué edad son. Creo que es un buen punto para que los padres de familia tomen en cuenta. ¿Y qué pasa después? Por ejemplo, ahorita hablaba en el caso de quienes buscan trabajo, que a veces les ponen pues anuncios llamativos y todo esto. ¿Qué pasa cuando ya acuden o qué pasa en el caso de que son secuestrados o sea, es decir, cómo los retienen, ¿no? ¿Bajo qué amenazas? En el caso de línea, pues está el tema de la pornografía con las imágenes. En el caso físico, ¿qué pudiera pasar ahí? Allí a veces, por ejemplo, son explotados en cuestión laboral, es decir, que los ponen a hacer ciertos trabajos. O sea, les dicen que sí van a pagarles, pero que Exacto. lo hagan y que lo hagan. Y una, pues son más de las horas que está contemplada por la ley del trabajo. Dos, no es el resultado de económico, no es el resultado que debe ser, ¿verdad? No les pagan lo que tiene que ser. Entonces todo esto va dentro de una explotación laboral. No hay un secuestro como tal porque ellos lo hacen de una forma, digamos, como virtual, y en decir, bueno, aquí está el trabajo, si lo quieres, aquí está. Y como les digo, se aprovechan de una vulnerabilidad pues de que la persona ocupa ese trabajo, ocupa esa situación, y pues dicen, bueno, pues Es lo que hay que hacer. lo hago En porque el caso del tema de explotación sexual es parecido, o sea, les dicen, tienes que hacer esto si quieres que te pague. Y pues ahora sí que la persona está vulnerada. sí, porque ahí se aprovechan de que hay una situación que necesitan dinero, son personas que son madres de familia, que perdieron algún trabajo y que, bueno, no ven otra situación más que dedicarse a esto. Y estas se aprovechan, estas personas, de eso, pues precisamente para ganar dinero con la explotación sexual de estas personas. ¿Y qué tan común es este delito aquí en el estado de Nuevo León? Nosotros tenemos, en lo que nosotros tenemos de investigaciones, por decir, tenemos como más la pornografía infantil, que debo decirlo porque digo, antes de que los que me escuchen y sepan algo del tema, ahora mismo también ya el término pornografía infantil está ya como un poco obsoleto, Ok. pero debo referirlo así porque, bueno, así vienen nuestras leyes, tanto estatal como la ley general, pero en Europa y en Estados Unidos y en otros países ya se maneja como material de abuso sexual infantil. Ah, ok. Ya no se maneja como pornografía infantil, sino como material de abuso sexual infantil. Ok. Pero bueno, aquí nos Se le da referimos un poco más de importancia y relevancia a que puede ser usado no solo, pues, como a lo mejor anteriormente se mencionaba entretenimiento, sino es una manera de atacar a una persona, ¿no? sí, De sobre abusar todo de una porque persona. la pornografía que conocemos de adultos, pues es consensuada, ¿verdad? Sí. Hay y acá con el menor no hay, aunque él de su consentimiento, pues está viciado, No ¿verdad? vale porque Porque es un no menor. está capacitado para consentir. Exactamente. Entonces, por eso se hizo ese Interesante. cambio del delito. Ok. ¿Y qué protocolos llevan ustedes al momento de hacer las investigaciones? Es decir, si es común en el estado, se incrementó después de la pandemia y nuestra ubicación geográfica pues también influye. ¿Y cómo es que lo trabajan ustedes en la unidad? Es decir, cuando una persona identifica este delito, ahora sí que pues con la confianza de la fiscalía denunciar y toma pues esta decisión de hacer algo al respecto, o bien si es testigo de denunciarlo, ¿qué sigue? ¿Cómo es que empieza a trabajar la unidad de investigación? En el delito de trata hay un fenómeno que la mayoría de las víctimas no se visualizan como tal, sino es más bien que llegamos por un tercero, que es quien observa una situación pues que no le parece correcta, que no sabe de leyes, pero cree que no está bien lo que está sucediendo,
y ya da aviso a alguna autoridad y bueno, por eso es que tenemos conocimiento. Entonces, primero es concientizar a la víctima, ¿verdad? De que es víctima Ujú. de un delito. Entonces, nosotros en la unidad de investigación, pues contamos también con el apoyo que nos da CEJUM, el Centro de Justicia para la Mujer, donde hay pues peritos psicólogos, donde hay doctores, donde hay trabajo social, donde está también la dirección del DOPAVIDED, ¿verdad? Que es de atención a víctimas De y todos los delitos. de todos los delitos, pero pues también a nosotros nos da mucho apoyo Ujú. y los trabajamos con ellos, ¿verdad? Primero que también los concienticen, ver cuáles son sus primeras necesidades, que si necesita apoyo médico por alguna situación, que se revise todo eso, ¿verdad? Se les aplique la norma 046 cuando son víctimas de una situación sexual, ¿verdad? Ujú. También pues los protocolos que se utilizan, pues es el mismo protocolo de investigación que tenemos en la Fiscalía. Como le decía que cuando se creó, se hizo este protocolo, Ujú. también pues utilizamos los protocolos que hay de atención a la mujer, también de atención a las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Para ver con perspectiva de género cada caso. Okey. Y en cuanto a estadísticas, por ejemplo, desde que se implementa esta unidad, ¿usted ha visto algún crecimiento o se ha mantenido? ¿Cómo ha visto este comportamiento en cuanto a las estadísticas? Una de denuncias y otra de, pues, de casos, ¿no? Que Y ahora ha venido a la baja la situación, por lo que comentaba de la pornografía infantil, sí fue un fenómeno cuando se abrieron todas esas computadoras o todo ese y sobre universo. todo con personas que no estaban, con las herramientas, o sea, no contaban con estas herramientas de seguridad, que a lo mejor padres de familia no sabían que podían poner candados, etcétera, para que sus hijos no entraran a estos espacios, ¿no?, inseguros. Entonces, yo creo que hubo mucha, pues, falta de información para padres de familia, porque, pues, llegó la pandemia y todos a, como dice usted, abrir la computadora sin una previa, pues, preparación de seguridad. Exacto, porque también como padres no estábamos preparados como para afrontar esa otra realidad, ¿verdad? Que ya teníamos que vivirla, en que pues siempre a lo mejor uno es bien intencionado y no piensa en que va a haber un daño en algo, pues que está tomando una clase en línea, pues sí, eso no hay problema, pero el uso que le da después de las clases, el uso que le da en las tardes, en las noches, eso es lo que no se vigiló. Ahora ya con todas las campañas que ha habido, con todo lo que, pues a raíz de esto ha Mm. sucedido, sí ha ido bajando, sí son menos los casos que existen sobre esta situación, ¿verdad? Ya es menos lo que ha surgido. De nosotros, por ejemplo, en nuestras investigaciones, como número uno tenemos la pornografía infantil, como número dos también tenemos lo que es la prostitución ajena. Esto es que precisamente ¿Cómo es eso? terceros tengan un lucro de una persona Se está que se prostituyendo. está prostituyendo. Entonces ahí hemos tenido también ya investigaciones al respecto, sentencias también en base a esto, y esto es lo segundo que hemos tenido, ¿verdad? Incluso a veces hemos tenido casos donde la misma pareja Ah, es la que la qué fuerte. involucra ahora para esta situación, ¿verdad? Y que también justo se dio muchos fenómenos a raíz de la pandemia, ¿verdad? Porque pues muchos negocios cerraron, otros quebraron, otros Sí. despidieron gente y arrojó a estas situaciones a hacer este tipo de delitos, ¿verdad? Ujú. Entonces también sí hemos castigado. ¿Y cómo pueden ustedes diferenciar cuando no es un delito de violencia sexual? Porque dentro de los tipos de violencia hacia las mujeres, por ejemplo, está la violencia sexual, en donde está también la parte de pornografía, donde se obliga a las mujeres a practicarla, a verla, etcétera, sin consentimiento. Entonces, de alguna manera, ustedes definen cuándo entra en su unidad de trata de personas y cuándo se queda a lo mejor en un área de, pues, del Centro de Justicia para las Mujeres, que atiende violencia de Sí. género, ¿no? Aquí la clave es la explotación. Okey. Todo lo que refiere la propia ley de trata precisamente se basa en la explotación, es decir, que un tercero ajeno tenga un beneficio, Ujú. inclusive no habla ni económico, sino habla de un beneficio por la actividad de otra persona, ya sea laboral, de mendicidad, de cuestión sexual, de prostitución, X. Okey. Entonces, ese digamos que sería el candado. Okey. Y ahorita hablando de estadísticas que menciona que ha ido, pues, un poco a la baja,
Em, en comparación con otros estados, sabemos que cuando hay lugares turísticos pues se presta más a la trata de personas. En comparación, ¿cómo está Nuevo León en otros estados? Bueno, nosotros no tenemos, precisamente por nuestra situación geográfica, no tenemos tanto ese problema del turismo sexual, Ujú. porque eso está basado más que nada en lo que son cuando hay playas, costas, todo Sí. eso. Es que se da un poco más esa situación, ¿verdad? Aquí en Nuevo León no tenemos muy detectado eso, no es algo que sea como el delito top de aquí de nosotros, sino lo de la pornografía infantil es lo que aquí nos da más. Okey. ¿Y qué se puede hacer en el caso de una persona que es testigo? Y hace rato lo mencionaba, que normalmente son quienes denuncian, los testigos, no tanto la víctima. Em, ¿Cómo puede, iniciar una denuncia o a quién se puede dirigir? Sabemos que hay campañas, y ahorita mencionaba que gracias a esta información que, muchas personas se han, pues, visto en las redes o incluso en la televisión, incluso falta mucho por hacer. Yo creo que, no hay mejor publicidad que cuando se menciona un caso exitoso, ¿no? Que se resolvió y que miren, esta persona fue rescatada, etcétera. Más adelante me puede platicar si hay algún caso exitoso así, pero yo le platico, en noticias se ha visto cuando, pues, una persona, no sé si usted lo vio, en un carro, veía un camión enfrente de él en la carretera y venía una mano saliéndose de pues, como de este carro perdón, este camión era como de mudanza y tenía como una, puerta donde salía una manita, ¿no? Y estaba tratando como de abrir la puerta, y el carro que venía atrás venía viendo, pues, qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Ese es un ejemplo que le comento porque lo vi en las noticias, pero, creo que muchas personas se pueden dar cuenta si en casa de un vecino está pasando algo, si con una amiga, está pasando, pues, por una situación en donde le engañaron, incluso por un trabajo que no fue lo que le prometieron. Entonces, ¿qué puede hacer toda esta persona que se da cuenta y es testigo de este delito? Sí, ahorita hay muchas herramientas, ¿verdad? También para poder denunciar. A veces la gente no quiere denunciar por miedo, que dice, no, yo cómo me voy a involucrar y Claro. yo no quiero ir a declarar y todo, bueno, pero pues sí necesitaríamos cuando menos el aviso, ¿verdad? Ya si la persona en lo particular no quiere venir a dar su testimonio, pues lo lamentamos, pero bueno, sí ocuparíamos cuando menos que nos diera los datos. Esto puede ser a través de el 911, puede ser a través de una llamada a la fiscalía, puede ser a través de un correo electrónico de la fiscalía. La fiscalía está abierta a todos los medios electrónicos para hacer denuncias y ya, bueno, nos la canalizan a nosotros. ¿Qué puede hacer la gente? Es muy sencillo, digo, son cuestiones de, digamos que de una lógica. Si ves una persona que no concuerda con la otra, ¿verdad? Sus edades, el trato que le da, Ujú. de repente que creen que es su hijo y no es su hijo, ¿verdad? O sea, esa persona no tenía hijos y de repente le aparece uno, porque le Son digo, como dicen las, red flags, ¿no? O sea, las exacto. banderas rojas de que te des cuenta. Los anuncios también que sean algo demasiado bueno para ser verdad, que vas a ganar mucho dinero sin tener una preparación académica acorde a eso, bueno, pues eso también hay algo raro ahí, ¿verdad? Eso no es normal. Ujú. Cuestiones que se vean que no sean normales es lo que uno puede denunciar y bueno, ya será la autoridad que revise, cheque. Nosotros hemos ido a revisar inclusive a veces a hoteles, situaciones que nos dicen, oye, es que entró una familia, pero pues los chicos no se veían igual que los señores, se ve algo raro. Bueno, hemos ido a verificar a hoteles, hemos ido a verificar a restaurantes también de personas que dicen que están trabajando ahí. Hemos hecho diferentes cateos también en otros centros como spas para ir viendo qué personas trabajan ahí o que nos llegan denuncias sobre que hay menores de edad en esos inmuebles. Ujú. Y bueno, nos ha llegado la información y es como nosotros actuamos, ¿verdad? Pedimos cateos, vamos, hacemos inspecciones, activamos todo lo que es la policía ministerial y se hacen estas verificaciones. ¿Y qué tantas denuncias de esas que se reciben son anónimas? O sea, la persona que denuncia
pues debe tener confianza de que pues se va a respetar su privacidad, etcétera, o a lo mejor no sé si dentro de la investigación tiene que ser llamada a testificar, etcétera, se protege su privacidad, o bien son denuncias anónimas, ¿cómo se maneja? Hemos tenido de las dos, ¿verdad? Personas que denuncian, ¿sabes qué? Está pasando esto y que si van y se presentan, ¿va? Tenemos ya su testimonio y otras que son vía anónimas. Inclusive también nosotros trabajamos con el Observatorio Nacional contra la Trata, que está en Ciudad de México, y ellos nos canalizan a veces denuncias. Ok. Unas han salido resultados falsas, unas sí hemos tenido corroborado, por ejemplo, por eso decía ahorita que si no tienen hijos y de repente les aparece uno, porque hemos tenido casos donde han comprado niños pequeños de meses. Hemos tenido algunos 3 casos, 4 sobre eso, y algunos han sido denunciados por parte del observatorio. Entonces nos mandan esa denuncia, nos dan los datos y ya nosotros implementamos un operativo, hacemos el rescate de la víctima, en este caso pues la niña o el niño de meses, y bueno, pues procedemos ya legalmente con las personas, ¿verdad? Se ha procesado a las personas que tanto han vendido como los que han comprado. También, por ejemplo, tuvimos un caso también reciente de unos colombianos que venían pues de Colombia en su paso aquí por México, y al pasar por Nuevo Laredo, dicen que son reclutados por ahí por gente del crimen organizado. Ok. Y los ponen a trabajar como halcones en ciertas carreteras. Entonces ellos, como pueden, tienen contacto con su familia y les dicen dónde están, les mandan la ubicación en tiempo real, que ya estaban ya para esto en territorio de Nuevo León. Ok. Y ya pues nos avisaron por medio de ello, fuimos y rescatamos a los dos personas colombianas. Qué interesante, o sea que al final pues es importante esa vinculación federal, internacional, para poder también ayudar a personas que están de paso y que no necesariamente son de Nuevo León. También trabajamos mucho, por ejemplo, las denuncias. Hay una institución que no es de gobierno, pero está vinculada con gobierno en Estados Unidos, que se llama NECMEC, que es una institución que primero nació por la pérdida de un niño, y es también para niños perdidos y explotados. Entonces, ellos tienen un convenio firmado por parte también con el Senado de Estados Unidos y todas las compañías como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, todas estas. Y lo que hacen es una regulación. ¿En qué sentido? Ellos las compañías tienen una obligación ahora de dar aviso a las autoridades si observan unos movimientos o transmisiones de pornografía infantil. Entonces ellos tienen un filtro que es de inteligencia artificial, y cuando uno manda un mensaje, nosotros mandamos un mensaje, pasa por este filtro. Si este filtro lo detecta como que puede ser constitutivo de pornografía infantil, lo separa, da aviso y ya un humano es el que los revisa. Okay. Y si es así, da aviso a la autoridad, y esta autoridad, por ejemplo, si fue aquí en México, lo que hacen ellos dan aviso a FBI en Estados Unidos, y FBI, por ejemplo, aquí da aviso a Guardia Nacional. Okay. Hay una dirección científica de Guardia Nacional que es con la que nosotros trabajamos muy de la mano, y ellos son los que ahora hacen la denuncia y te dicen, ¿sabes qué? Este usuario hizo estas transmisiones o almacenó o bajó o hizo esta producción de pornografía infantil. Entonces ya nosotros investigamos sobre estos datos. Qué interesante cómo pues se lleva a cabo este proceso, porque las vinculaciones con organizaciones de la sociedad civil, no nada más con pues así que instituciones de gobierno. Por ejemplo, hablábamos ahorita de gobierno federal, gobierno de otros estados y internacional, pero también las organizaciones civiles yo creo que toman un papel importante, porque son quienes también están impulsando las políticas públicas, pero también pues ciertos nuevas formas, ¿no?, de operar, incluso hasta de los delincuentes. No sé si pueda contarnos qué otras organizaciones son importantes para trabajar en esto. Sí, nosotros, por ejemplo, de gobierno trabajamos con
con Guardia Nacional también, con la Dirección Científica. Trabajamos también con información que nos da HSI, que HSI es Homeland Security Investigation, que es la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ellos, a través de su consulado o de su embajada, nos dan aviso si alguna situación se está dando aquí y ellos tienen noticia, una noticia criminal. Y nosotros hemos hecho varias investigaciones al respecto. Inclusive tenemos, por ejemplo, premios que nos han dado por parte del gobierno americano, precisamente por estas investigaciones. Tenemos investigaciones donde hemos rescatado víctimas de estos delitos y donde también se ha procesado y ya, bueno, sentenciado a las personas que lo hacían. Tenemos un caso muy en particular de que ellos detectaron, porque ellos tenían una investigación a su vez en Estados Unidos, en Fresno, California, y de ahí sale una relación con un mexicano aquí en Monterrey. Entonces, la oficina de Fresno se pone en contacto con el consulado aquí de Monterrey y le dice, ¿sabes qué? De nuestra investigación de acá, hay una persona que en México también está haciendo interacción con el que nosotros estamos investigando acá en Estados Unidos. Se hace la investigación y, bueno, damos con la persona, lo ubicamos, se hace un trabajo de inteligencia, es decir, ver cuáles son sus movimientos, qué es lo que hace, a qué se dedica, todos sus datos, sus redes sociales, todo eso. Se pide autorización a un juez federal para acceder a datos conservados de sus teléfonos, llamadas, todas estas situaciones. Y con él logramos pedir una orden de aprehensión y una orden de cateo, que incluso nos llamaba mucho la atención que el día que hicimos el cateo, cuando ingresamos al domicilio, él precisamente en la computadora todavía estaba haciendo transmisiones de pornografía infantil. Este caso lo menciono como un poco más emblemático que los demás que hemos tenido, porque esta persona era un moderador de la Deep Web. Entonces es Para más... quienes no saben qué es Deep Web, puede explicar un poco más de eso. La Deep Web, por ejemplo, nosotros conocemos como el Google y en eso hacemos nuestras búsquedas. La Deep Web, tú tienes que estar más preparado para hacerlo porque necesitas tener más conocimientos de cómputo, porque una computadora que la utilices para ingresar ahí, si tú tienes alguna cuenta de banco asociada ahí, hay hackers y te vacían las cuentas, te roban lo que tengas de información. O sea, es como entrar a un mar lleno de tiburones. Pero ¿cómo puede una persona, digamos, una víctima, entrar a la Deep Web? Hay quienes, pues ya se manejan, ahí están los tiburones que se manejan ahí, pero ¿cómo uno cae ahí? Como nosotros tenemos, bueno, no nosotros, sino nosotros usamos el Google, hay otro buscador que es el Onion, y que no vayan a entrar ahí, por favor, porque es muy peligroso. Entonces ellos entran por ese buscador y ese buscador pues ya los accesa a esa Deep Web. Por eso se llama Deep Web, es una red profunda. Claro, escondida. Es una red oscura también que le llaman. Y ahí es donde se hacen muchas cuestiones ilegales, compra de armas, compra de drogas, contrato de personas para matar a otras. Se hacen muchas cuestiones ilegales, de pornografía también. Entonces él era hay grupos, en este grupo era un grupo que había personas de varias partes del mundo y él era había 3 moderadores en ese chat y él era un moderador de ese chat de Deep Web y él compartía, subía, administraba todo esto y entonces a él lo detuvimos aquí y lo procesamos. Desde aquí de Nuevo León operando. O sea, qué importante. Entonces, cuando estas personas se meten a esa red, es una computadora especialmente para eso, que no tienen ninguna otra cosa que los vincule. Porque, como le digo, si uno ingresa de su computadora, sacan todo tu te roban todo. Tu perfil. No, si uno tiene las cuentas ahí de banco, toda tu aplicación, te roban. O sea, entra un mundo bastante complicado ahí. Es como entrar a nadar ahí con tiburones. O sea, te van a morder. Y esta persona pues de hecho estaba utilizando su computadora en eso y cuando llegamos precisamente y lo detuvimos al registrar su domicilio, vimos que la computadora la tenía prendida y la tenía usando, ¿verdad? Entonces, pues la verdad que
estas personas, nosotros trabajamos para tratar de sacarlas de circulación, ¿verdad? Porque pues esos afectan a nuestra niñez y pues eso no se vale que se metan con los niños. Así es, y sobre todo que esto que menciona, pues es información muy valiosa para todos padres de familia y personas que pueden poner atención a ese tipo de cosas y que tengan la confianza, así como mencionó de, pues, de denunciar de lo que han visto, no nada más a su alrededor, sino en un lugar público, sobre todo mencionando hoteles, como decía, restaurantes, en los aeropuertos también, ¿no? Hay mucho, De mucho hecho, movimiento. de hecho, por ejemplo, hay convenios que se han firmado con las aerolíneas. Precisamente ellos dan avisos si ven alguna situación también irregular, si en los documentos existe alguna anomalía, pues ellos dan aviso y bueno, ya nosotros revisamos y vamos a ver si qué es lo que Sí, que sucedió. no coinciden los nombres, los apellidos, no son familiares y a lo mejor incluso el mismo personal de las aerolíneas se da cuenta, pues, del aspecto, ¿no? Si va llorando, si trae un aspecto golpeado, alguien, pues, dar aviso, ¿no? A autoridades como la fiscalía. Exacto. Otra cosa, por ejemplo, nosotros recibimos cursos de actualización de precisamente también por parte de ahí de HCI, también de otras organizaciones que son financiadas por el gobierno americano, por la iniciativa Bicentenario, que es también EasyTap, es OFDAT, todas estas organizaciones a nosotros nos brinda cursos, inclusive nos ha mandado a partes de Estados Unidos. Yo en lo particular he ido a una academia que está en El Salvador, que es de los dos gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, la conformaron y ahí también he recibido capacitación en El Salvador, se llama ILEA Okay. y ahí International Law Enforcement Academy, ¿verdad? así es, sí, esa se fundó con los dos países Ok. y hemos recibido, bueno, varios cursos aquí en México, otros en Estados Unidos, donde nos van actualizando. También Guardia Nacional, la División Científica, también nos ha proporcionado cursos para actualizar. Bueno, y de todo esto que ha mencionado, también han tenido reconocimientos por parte no nada más de a nivel estatal, federal, sino internacional. ¿Puede platicarnos un poquito de estos reconocimientos que ha tenido la Sí, unidad de claro. trata? Aparte de los que mencionábamos por parte del gobierno de Estados Unidos, de HCI, también hemos tenido por parte de la Dirección Científica de Guardia Nacional. Ujú. Eh, Ellos también nos han dado algunos reconocimientos ya 2 años seguidos, unos por sentencias que tenemos y otros por rescate de víctimas, Qué bien. porque también, bueno, los denuncias que ellos nos hacen llegar, como le decía, que son por medio de NECMEC, Ujú. que esta organización que cuando detectan pornografía infantil, son denuncias donde hay una posible víctima y que esa víctima pues tiene cercanía con su agresor. Entonces ellos nos hacen denuncia y nosotros al hacer la investigación pues hemos llegado a rescatar víctimas que en este caso han sido a veces hijastros o hijastras de las personas, ¿verdad? Que es una pareja normal, pero la utilizan para hacer también pornografía infantil. Tenemos un caso muy emblemático que al interior de la institución sobre una persona, eh, una mujer que tenía 2 hijos, un hijo y hija, y se casó con otra persona, eh, hacen vida de familia, pero el señor violentaba sexualmente al niño y a la A niña, los dos. a los dos, y los grababa. Y luego después, eso fue lo que nos denunciaron por pornografía infantil. En la investigación, precisamente salió que sí, efectivamente se corroboró. A esta persona cuando la detuvimos, pues también él tenía un teléfono celular. Ese teléfono celular se le asegura y se hace una extracción de información con una autorización de un juez federal especializado en intervenciones. Y cuando se hace esta extracción, pues tenía todas sus redes sociales de mensajerías como WhatsApp y Telegram y todo esto y compartía esta pornografía infantil O por sea, lo parte que él de... producía
además lo compartía en estos grupos que ahora también en redes sociales pues se prestan para esto, ¿no? En el Sí, Telegram. que hacen en Telegram, tienen grupos donde ellos Intercambian. comparten esta pornografía infantil. Entonces, las personas también que producen, que descargan, que almacenan, todas estas personas también están involucradas dentro del delito. Claro. Esta persona de esta investigación, pues se le sancionó a él, con 60 años fue su sentencia, a la señora con 10 años, y dentro de la investigación surgió otra persona, un tercero, Ujú. que dentro de unos videos estaba teniendo relaciones sexuales. Entonces se identificó en la investigación y era otra persona que era alentado por el padre de ellos para que tuviera relaciones sexuales con los menores. Con Entonces, los dos también, hijos, con hijos. exacto. Entonces a él también se le investigó y se le procesó y también está purgando una sentencia. No, y como estos casos, pues seguramente pues hay más que así empiezan tal vez con esta práctica muy común pues de tener padrastros o madrastras, etcétera, que a la hora de tener pues denuncias por abusos y todo, se ha visto un gran índice que son los principales agresores, ¿no? Es el padre, el padrastro, la mamá, etcétera. O sea, es decir, un familiar cercano es quien ejerce pues, la violencia, en este caso la agresión, y así puede empezar un delito más grave como el de trata. Es decir, quienes son testigos de este tipo de cosas, pues es importante que lo denuncien a tiempo, pueden salvar la vida de muchos niños, niñas y adolescentes en hacerlo a tiempo para que no pueda llegar a ser tan grave y que después no tenga pues un castigo. Ahora también hemos detectado eh, pornografía infantil muy, muy cruda, la verdad. O sea, las víctimas son de todas las edades. O sea, aunque son menores de edad, no hay un grupo más vulnerable que otro, sino que se encuentra de 0 a 18 años. Así es. Hemos encontrado de todas las edades, de todos los rangos y bueno, es bastante Difícil de lidiar, pero pues hay que exacto. aprenderlo y sobre todo tratar pues de erradicarlo, ¿no? De alguna manera. Así es. Pues no, muchas gracias por esta información. Yo creo que es muy valioso todo lo que nos menciona y vamos a estar atentos de pues todas las campañas que puedan ser de uso para todas las personas que nos escuchen y nos ven, puedan replicarlas y sobre todo que puedan compartir esta entrevista que es de mucha información valiosa. Así que pues, le agradecemos muchísimo. Gracias, licenciado, por estar aquí y esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente episodio del podcast Voces de la Fiscalía. Muchas gracias.